Hay una escritura en Isaías capítulo 10, 27, que quiero traer esta mañana. Yo creo que hay un desear de Dios para muchos de aquellos que desean las cosas divinas, las cosas del cielo, las cosas sobrenaturales, ¿no? Y Isaías 10, 27, si lo tiene, búsquelo en su Biblia. Isaías 10, 27. ¿Tiene? ¿Lo tiene ya? A ver, ¿lo leemos? ¿Cómo dice? Vamos a leerlo otra vez todos juntos, bien fuerte, para que aquellos que no han tenido ocasión de buscar en la Biblia lo crean y vean lo que dice la palabra. Bueno, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías no estaba hablando de él como persona, profeta, era un profeta de Dios tremendo, pero estaba hablando de lo que Jesús, el Cristo, iba a realizar en medio de los hombres. Primero dice que su carga será quitada. La carga espiritual, aún muchas veces física o material, es algo tremendo. Es muy pesado. Se llevan cosas del pasado que nunca se han solucionado, ¿no? Es una carga. Pero dice también del yugo, el yugo de tu cerviz. Tomando un poco el ejemplo de cómo trabajaban los bueyes con un yugo puesto sobre su cerviz, la cabeza, para que anduvieran bien juntos, para que no agarrara cada uno para su lado, de los trabajos de la labranza de aquel entonces, ¿no? Dice, tu carga será quitada y su yugo de tu cerviz. Hay muchos que están con yugo. Hablábamos precisamente mucho de esto el viernes, sobre muchas de las herencias generacionales, los pecados generacionales que se transmiten a través de generaciones en la familia. Por otro lado, bíblicamente dice, la maldad está sobre la tercera, cuarta generación. También la santidad, la libertad en Dios, por millares. Pero eso apunta, dice, será quitada de tu hombro la carga, tu yugo de tu cerviz, y el yugo, ¿qué pasará? Se pudrirá. ¿A causa de qué? ¿Qué unción? ¿De quién? La unción que trajo Jesús. Dice, cuando él hablaba allí en Nazaret, que dijo, la unción está sobre mí. O sea, hay una función maravillosa del Señor que trae a su pueblo, también esa unción. Pero acá cuando está hablando, ¿quién es el que puede quitar la carga de los hombros de los hombres y mujeres que está tan pesada? ¿Quién puede quitar el yugo de la cerviz? ¿Quién puede romper y destruir ese yugo? Solamente Jesús, solamente el Cristo. Por eso hizo toda la obra poderosa allí, ¿no? Pero hay algo interesante cuando en Lucas 10, 19, Él dice lo que nos da a los hijos de Dios, aquellos que han recibido del Señor. Busque Lucas 10, 19, porque es cierto, la unción viene de Él, el poder viene de Él, pero Él transfiere a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, unción para liberarse de todos los ataques y de todas las opresiones diabólicas que vengan. Y esto es
sumamente interesante y también cautivante, porque Dios nos da el poder movernos en esa autoridad. Dice Lucas 10:19, ¿qué dice? He aquí, os doy, dice. ¿A quién te da? A mí, a vos. Te estoy dando, dice Jesús. Potestad, poder, significa autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que os dañará. Observe qué palabra, ¿no? Primero me habla Isaías de que el yugo será destruido por la unción. Y el yugo de los hombres, la carga en las vidas humanas es tremendo. Las cargas del pasado, las cargas de cosas no arregladas a través de los tiempos, se arrastran, es un peso tremendo. Y viene Jesús y les está anunciando y predicando el reino de Dios y dice, hay poder en la unción, dice. Yo les doy poder, les doy potestad. ¿Es cierto? Tienes que estar alineado con Dios, ¿no? Alineado con el Señor, metido en las cosas espirituales, realmente buscando y deseando esas cosas espirituales, el que tiene hambre y sed espiritual, ¿no? Bueno, eso es importante. ¿Qué significa destruir el yugo, no? Piensa un poquito. La primera operación de Dios para destruir el yugo a través de Jesús en nuestra vida viene cuando reconocemos a Jesucristo como Salvador. Primero de todo, me quitó la carga del pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Me quitó esa carga del pecado. Los que no reciben a Jesús siguen con esa paga del pecado que es muerte. Porque el llamado es, la contrapartida de eso, ese texto dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, ¿no? O sea, la salida la tiene siempre Dios. Entonces, Él, el ungido Cristo, se llevó la carga, se llevó precisamente la carga del pecado, esa paga del pecado. Yo no podía pagarlo de ninguna manera. No hay precio que pueda pagar lo que el pecado es como expresión a través de nuestra vida. No lo podemos comprar. En un tiempo, recuerde, había quienes vendían lugarcitos en el cielo dando plata y todas esas cosas que fueron, y aún hoy algunos especulan mucho con eso, ¿no? Que si das bien al Señor y todo lo demás tenés un lugar en el reino. Mentira. La paga del pecado no la pagamos ni con todo el dinero del mundo que demos. La paga del pecado, que es muerte, la paga solamente Jesús en la cruz. Esa es la obra de Dios. El primer efecto, consumado es allí, ¿no? Y la segunda parte que habla de destruir el yugo, es que esa unción del Señor destruye ese yugo precisamente. Y esa es la verdadera libertad. Decíamos, ¿no es cierto?, el viernes hablando, conoceréis la verdad, dijo Jesús, a un grupo de gente que conocía, que tenía este primer paso hecho. Habían conocido a Jesús, la paga del pecado era Él. Él estaba predicando el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del reino de Dios. ¡Ay, qué bueno! Pero cuando Él le dijo, conocerán la verdad, y la verdad te hará libres. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces Él dio un paso más hacia ese quebrar y romper el yugo, ¿no? El yugo de pecado, el yugo de cosas que no se puede cubrir de una primera instancia muchas veces, aunque algunas veces sí, no podemos poner formas y cosas como Dios obra. Pero aquello que persevera, que continúa con carga tremendo, que aún durante la noche no se puede dormir y que aún no se puede dejar de vivir en ese pecado, no se puede dejar de vivir de esa manera, esa carga, ese yugo,
es el que Jesús dice, vas a conocer esa verdad y te hará libre, porque vas a conocerme a mí. Toda maldición es rota en el nombre de Jesús. La cruz era una maldición, pero se hizo maldición para romper la maldición de toda la humanidad. Pero a una cosa, si todo un hecho glorioso está hecho ya, pero debo asumirlo, debo tenerlo. Yo debo desear en esa hambre espiritual con todo mi corazón que esa obra completa se haga en mi vida, porque debo agradar a Dios, porque quiero ser uno de esos adoradores que entre en la presencia del Señor. Quiero ser uno de aquellos que pueda proclamar la gloria maravillosa de un Cristo vivo y verdadero. Dios lo pone ahí. Dios lo pone todo a nuestra disposición. ¿Qué hago yo? Es la gran pregunta, ¿no? Vea, algo que le voy a dar una interpretación que estuve leyendo estos días. Isaías 53:5, vea lo que dice. Hablando de lo que hizo Jesús, ¿no? Interesante porque nos toca a nosotros. Isaías 53:5. Este texto está hablando de lo que Jesús iba a padecer en la cruz. Las características de esa sangre derramada, ¿no? En alguna manera. Dice, mas él herido. ¿Tiene ahí la Biblia usted? Dice, mas él herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones. Dice herido primero. Después dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que es muy amplio esta palabra, esta porción. Está hablando de todo nuestro ser, cuando hablábamos hoy en el estudio, el espíritu, el alma y cuerpo que somos, que Dios quiere que integralmente sea sanado, sea aprobado, ¿no? Una interpretación, te la voy a leer porque interesante lo que escuché y lo que saqué de este comentario. Dice acerca de este texto, ¿no? Si golpeara con un palo en tu brazo o con cualquier objeto con suficiente fuerza para romper la piel, tu brazo sangraría. Quiere decir, esto es una herida. Es una explicación un poco de este texto, pero recíbala porque es interesante, ¿no? Cuando leía esto de un hombre de Dios, dije, bueno, voy a compartirlo. Si golpeas con un palo o cualquier arma, cualquier cosa, tu brazo o alguien te lo hace con suficiente fuerza para romper la piel, tu brazo sangrará. Esto es una herida, ¿no? Jesús fue herido por nuestras rebeliones y pecados. Por eso su sangre fue derramada. Escuche, ahí está, fue herido. Pero también dice, agrega este texto, molido por nuestros pecados, ¿no? Vuelvo a esta misma ilustración que da. Si golpeo en el brazo sin romper la piel, se va a llenar de magulladuras, lo cual significa que estaría sangrando interiormente. Jesús fue molido. ¿Por qué? Lleno de magulladuras su cuerpo. No llegó, hay cosas que no abrieron su piel. Bueno, hay 7 aspectos que de sangre derramada, ¿no? Pero con respecto a molido no sabemos, pero esta escritura es verdad y él fue golpeado de muchas maneras. Y entonces se llenaron de, ¿vieron? Cuando te golpeas por allí sin herirte, con el tiempo te sale una marca.
un hematoma, dice por ahí, o una marca como que ha sido golpeado y algo ha sido herido adentro, pero no por fuera. Dice este intérprete, la iniquidad es una magulladura espiritual interior que trata de destruirnos la vida. Por eso Jesús fue molido por nuestros pecados. Porque hay cosas que son exteriores y hay cosas que son interiores. Entonces, recibe esto porque es interesante el punto de saber que Dios se preocupa por todo lo que pasa en nuestra vida. Jesús hizo una provisión amplia por el derramar de su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Pero fue muy golpeado. Y todo aquello que fue herido en su interior sin sangrar, puede ser, sí, porque ¿qué es la iniquidad sino que es el pecado escondido, las cosas que se traen de generación en generación, que no se sale a la luz totalmente? Él dice, fue molido también por esos pecados. Por eso habla entonces que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto significa destruir el yugo. Algo que Dios a través de Jesús lo estableció y es cierto, está para hacerlo, es parte del Evangelio, no sale del Evangelio, es parte de la gracia de Dios, es parte del amor de Dios. Y Él quiere completarlo en la vida de muchos de sus hijos, de aquellos que han recibido esta palabra, para quebrar ese yugo, para sanar completamente el corazón. La sanidad viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios desea que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Dios desea usarnos para ser una bendición, así como fue Abraham en medio de este mundo. Tuvo muchas promesas preciosas, fue bendecido, pero dice, te voy a bendecir para que bendigas tu entorno, la gente, donde estás, tu mundo. Nuestro mundo es el que tenemos hoy. Y refiero a algo, pero es interesante, simplemente no entramos mucho en esto, pero Dios nos da mandatos sobre 5 áreas que están manifestándose en la humanidad. Estas son, primero, la familia. Muy definidamente Dios nos explica, nos da en su palabra principios para la familia. Para tu familia, para mi familia, para la familia de todo aquel que quiere agarrarlo de Dios. Varón y hembra. Nos da también, en segundo lugar, principios y mueven como mandato en el mundo del trabajo. El trabajo es originado en Dios, la dignidad del esfuerzo, ¿no? Quiere que nos movamos con esa libertad de poder hacer las cosas y trabajar y bueno, experimentar con el trabajo, no con la beneficencia. También Dios está con el Estado, ¿sabe? Los estados del mundo, los estados de los distintos países, no los gobiernos de turno, el Estado como tal que es el que debía ser el guardador del orden en todo sentido establecido. Y nosotros somos parte de ese Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional. Estamos viviendo en medio de todo eso, como estamos viviendo en medio de nuestro trabajo, como estamos viviendo con nuestras familias. El cuarto aspecto es la cultura. ¿Qué es la cultura? Es todo lo que tiene que ver con música, literatura, arte, poesía, educación. Que a veces podemos desmerecer un poco ciertas cosas, sin embargo, cuando leemos un poco la historia de algunos músicos de la antigüedad, vemos que cómo Dios les inspiraba para dejar la música que dejaron. Bueno, tenemos algunos casos que hemos dado ahí por radio, Nelly los ha dado.
Porque hay algo. Y Dios quiere también, estamos en medio de esta cultura, de todo lo que es lo que el mundo llama cultura, que es tergiversado, todo lo que usted quiere, pero Dios quiere que intervengamos en ello y seamos un factor de cambio. Y desde ya la iglesia, una iglesia cristocéntrica que honra a Jesús, que pone en lugar el nombre, adoradora y encendida con el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe? Si yo destruyo el yugo que me oprime, puedo ser una bendición en todas estas áreas en la vida que me toca andar cada día. Porque hay algo que puede impedirme que pueda cumplir, que cumpla si realmente todo lo que el Señor quiere para usarme conforme su preciosa voluntad. Hay un llamado. ¿Qué harás? ¿Qué harás con lo que Dios pone en tus manos este tiempo? Te da todas las armas para romper con los hábitos malsanos, para romper con pecados generacionales, con todo aquello que puede atrasarte, porque el Señor quiere que progreses espiritualmente, que adelante, que sirva, que puedas ser un adorador agradecido, que puedas ser un factor de bendición para tus vecinos, para tu familia que no conoce al Señor, para muchos que están alrededor tuyo. Familia, trabajo, Estado, los gobiernos de turno, las culturas del hombre de nuestro día. Hoy todo esto tan manejado malamente, aún las iglesias que hablan mucho y no predican el evangelio verdadero. Todo está muy mezclado, muy metido en las cosas que son precisamente originadas en el mismo infierno, en el mismo diablo. Pero estamos aquí para ser un factor de cambio en todos estos aspectos. Esto es importante. Cuando estuvimos desfilando el otro día, quizás no todos entendieron todo lo que se quiso hacer, pero estábamos mostrando algo distinto. En medio de una cultura de baile, de ritmo, de erotismo, mostrándole eso a los chicos, ¿no? Estuvimos dando algo que afectaba a otros y que bendecía. Es un ejemplo, tantas cosas podemos, ¿no? O sea, Dios no nos limita, por eso dice, ¿cuál es tu propósito? La voluntad que Dios tiene para tu vida, ¿dónde puedes funcionar con esa libertad espiritual? ¿Dónde puedes funcionar siendo un factor de cambio? La unción, la potestad, la autoridad que Dios te da es para destruir todo impedimento para que no funciones allí. Los que tienen hambre y sed de justicia, estos serán sanados. Estos, dice, serán alimentados. Estos conocerán. Estos tendrán revelaciones. Pero también significa, voy a romper con todo aquello que me limita y me trae oposición. Bueno, del diablo. El diablo trabaja con lo que nunca entrego. Pero el diablo no lo hace. El diablo lo hace si le doy lugar. Si rompo con todo aquello que me trae oprobio y trae mentira al pasado que es tan fuerte a veces, bueno, no tiene más dónde entrar el diablo. No puede atacar a un hijo de Dios. Ataca por esa puertecita abierta que le dejamos libre. Entonces allí se mete. Por eso la unción rompe el yugo. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu yugo? Tenga una seguridad. En Dios, con Cristo, se pudre totalmente. Para que seas una vida completa, rendida, entregada al Señor en todo momento. Termino con 1 Pedro 1, 3, 5, capítulo 1, versículos 3 al 5. Porque tenemos una herencia, dice, incorruptible. Y quiero abrir este momento, si alguien necesita oración. Y a veces, el otro día hubo testimonios muy lindos
declaraciones muy lindas de aquellos que rompen maldiciones, aún de físicas, de enfermedad, cosas que trabajan, están dispuestos a rendir y decir, Señor, tómalas, la entrego. No quiero este yugo. La unción rompe el yugo. 1 Pedro 1, 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza de los hijos que han renacido es algo vivo. No está muerto, por eso despiértate tú que duermes. Resucita, dice, porque una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa vida está en nosotros. Y dice más el versículo 4, para una herencia que incorruptible. Más dice, incontaminada e inmarcesible. Todos los adjetivos tenemos ahí, ¿no? No se puede corromper por nada. No se puede contaminar. Es tan limpia, tan pura. Porque es la simiente divina, lo que él ha puesto, ¿no? Dice, reservada en los cielos para vosotros. Hay todo un caudal poderoso, dice Pedro, que sois guardados del poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Aleluya. Yo espero esto, porque la concreción de mi salvación será cuando esté en las puertas de perlas, pasando, traspasando hacia las moradas eternas. Pero estoy creyendo, confiando, esperando. Está preparado para la iglesia. Levántate. Si algo tienes que darle al Señor y entregar, entrégalo. Es tu tiempo, es tu llamado. Es el llamado amoroso de Jesús para que seas libre totalmente. Conocerás esa verdad porque le buscas a esa palabra viva que viene del Señor. Tu espíritu estará hablando y eso te llevará a Jesús, el único que puede darte plena libertad. Mi pregunta, terminando esta mañana, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a romper el yugo? Es una decisión personal, ¿no? Y el Espíritu Santo está trabajando para que esto sea así.